Claudio iba a bordo de su viejo pero leal Monza del 89, en compañía de su durmiente esposa y de la bóveda celeste del norte chileno, a través de una carretera muy larga. Y a pesar de que la luz lunar es muy humilde, esta era suficiente para dejar ver al menos que estaban atravesando un páramo desierto, en pleno invierno, en plena noche, con mucho frío. A pesar de ser un hombre joven, Claudio sufría ya de un principio de escoliosis. La espalda le molestaba mucho y encima ya llevaba muchas horas manejando. Y como buen veterano al volante, él sabía muy bien que por lo menos pasarían otras 6 horas antes de conseguir un lugar con una posada mínimamente decente para hacer aquello que ya quería, que ya deseaba como loco desde hacía mucho: descansar. Era bien de noche, pero como bien sabemos, la naturaleza no conoce horarios. Así que, cuando le dieron ganas, Claudio simplemente aparcó a un costado de la carretera, abrió la puerta del vehículo con cuidado para no despertar a su mujer, se apeó, escuchó el sonido de sus propios zapatos en la arena, pisada tras pisada. Se puso a un costado, se bajó el cierre del pantalón y se alivió ahí mismo. Pero cuando el hombre estaba en la faena, ¿cuál es su sorpresa? Que ve allá, por donde la luz de las estrellas dejan ver que la carretera se pierde de vista a la distancia, que aparecen dos luces que se van acercando a ellos rápidamente. Y vienen cada vez más rápido, y vienen cada vez más rápido, y esos dos puntos luminosos se hacen cada vez más nítidos. Claudio se sube el zipper, se acomoda, va al auto, cierra la puerta, pone el motor en marcha e instintivamente decide manejar, poniéndose lo más posible del lado derecho para que el vehículo que venía y que debía pasar del lado izquierdo no le fuera a chocar. Pronto comprendió que esas dos luces pertenecían a una gandola de no menos de 18 ruedas y que venía desmadrada a toda velocidad, rapidísimo. Y cuando sea quien fuera el conductor de aquel gran vehículo se percató de que había un carro delante de él, empezó a tocar la bocina, una y otra y otra y otra y otra vez, casi de manera desesperada. Soledad, la mujer de Claudio, se despertó, asustada, casi al mismo tiempo que se levantaba aquella humareda, aquel aire, y ¡brum! El camión pasaba de largo y dejaba al Monza del 89 detrás. Claudio se asustó. La esposa inmediatamente lo interrogó: bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucedía? Pero el hombre la tranquilizó y le dijo: no, vete a dormir, tranquila, no sé, habrá estado borracho. Soledad, la chica, se calma y se vuelve a repatingar para dormir. Claudio mira las luces que se pierden a través del retrovisor del auto. El camión, que si se quiere, ahora iba todavía más rápido, yéndose directo al infierno, a donde fuera que fuere.
Y justo cuando él alarga el brazo para palmar el asiento de atrás en busca de algún disco de Pink Floyd, ve que hay otra cosa que se está acercando por la carretera. Pero esta cosa no llevaba luces, esta cosa no rodaba, esta cosa se movía, se desplazaba. Esta cosa de hecho iba en 4 patas. Era color carne, o por lo menos eso le pareció con la poca luz que tenía. El horizonte, con ese vapor azulado que se pierde allá a lo lejos, típico de la noche, lo permitía verlo. Era una cosa que se movía así, e iba en 4 patas y se acercaba, pero a pesar de que tenía toda la atención de Claudio, que lo miraba con un miedo que degeneraba lentamente en pánico, este acabó por darse cuenta de que no era ningún animal que él conociera. Terminó por darse cuenta justo cuando el terror absoluto estaba por apoderarse de él, que aquello no era como nada que hubiera visto en toda su vida. Y es que no había forma de racionalizarlo, porque aquello era un hombre que corría en sus 4 extremidades como un animal, un hombre que iba completamente desnudo y que tenía un lomo muy feo y muy arqueado. Estaba a punto de echarse a gritar porque él iba manejando rápido y aquella cosa iba a su encuentro rápidamente. Cuando por fin llegó el momento y se cruzaron, y Claudio giró la cabeza para verlo, y aquella cosa giró su cabeza para verlo a él. Era un hombre indescriptible. Y si algún rasgo rescató Claudio, presa de su miedo más profundo, fue que tenía los ojos muy profundos y muy rojos. No pudo guardar las formas, no pudo conservar el orgullo. Claudio huyó. Aulló porque a través del espejo retrovisor vio que aquella cosa se paraba y se quedaba viéndolo. Porque vio que aquella cosa, por milagro, no se echó a perseguirlo a él, sino que siguió de largo. Hasta desaparecer en la oscuridad. Pero el hombre siguió gimiendo, volvió a despertar a su mujer, quien por supuesto se asustó. Claudio, ¿qué te pasa? Claudio, ¿qué te pasa? Pero él jadeaba. Él hacía así, él no le podía explicar, le hacía así con el brazo. Ya, déjame. No puedo hablar ahora. Estaba en shock y estaba manejando. No puedo hablar ahora, le dijo, no puedo. Finalmente consiguieron una estación de servicio. Y la mujer literalmente lo obligó a detenerse. Claudio no quería. Y entonces no pudo evitarlo y se echó a llorar. Y le explicó a su esposa lo que había visto. Ella trató de calmarlo. El hombre muy humilde de la estación de servicio trató de calmarlo también. Echaron combustible. Y finalmente, manejando ella esta vez, se fueron. Se quedaron en una posada y Claudio no pudo dormir. No fue sino hasta recién llegada la tarde cuando se volvieron a subir al vehículo para emprender el viaje nuevamente. Encendieron la radio
y pillaron justamente una noticia. Encontraron un camión enorme de 18 ruedas volcado en medio de la autopista. El vehículo había quedado hecho añicos, pero lo más impresionante de la noticia era que el cuerpo del conductor no había sido encontrado por ningún lado. La madre del muchacho se encontraba de buen humor, razón por la cual simplemente se dio por satisfecha con levantarlo de una patada en el estómago y un baldazo de agua fría sobre la cara. Ramiro se puso de rodillas, oteando, intentando entrecerrar los ojos para mirar en la oscuridad. Su madre le echó la comida en un plato, casi de manera despreciativa, de no ser porque de hecho lo que estaba teniendo era cuidado. La comida que le daba Ramiro eran 2 panes con salsa de tomate, lo suficiente como para mantener a un ser humano con vida. Y apenas unos 36 o 40 kilos de peso. Podría dirimirse que esta señora era un monstruo, pero no, nada más alejado de la verdad. Uno tenía que haber visto hacía años cuando Ramiro estaba sentado en la mesa con toda la familia. Creían que tenía problemas mentales, creían que tenía algún tipo de retardo. Babeándose por la comisura de la boca, se quedó viendo con fascinación un salero de vidrio, quizá atraído sobremanera por el esmalte blanco. Cogió el objeto y se lo arrojó con todas sus fuerzas a la cabeza a su madre. A la señora tuvieron que agarrarle 9 puntos. Pero Ramiro simplemente estaba fascinado. Mientras toda la familia se arremolinaba aterrorizada, Ramiro estaba orgullosísimo de lo que había hecho. De hecho, se había excitado con la sangre. Probablemente tenía una erección allá abajo. Así que el papá decidió tomar cartas en el asunto y encerrar al niño en una habitación contigua que antes había sido un lavadero, y lo tenían amarrado con una cuerda, bien sujeto. Le echaban su comida, que como ya dije antes consistía en 2 panes con salsa de tomate. Esto a Ramiro le fascinaba. Y ahí pasaba todas sus tardes, a través de varios años, intentando asomarse por alguna ventana con rejas para ver qué había afuera. Un día, cosas del destino, cosas quizá de la poca previsión de la familia, Ramiro se suelta a mitad de la tarde. Entonces va silenciosamente, de manera muy ladina, y se mete a la casa y camina por el pasillo lentamente, lentamente. Y cuando llega al final, se escurre dentro del cuarto de la madre. El papá estaba trabajando, pero la señora se hallaba tomando una siesta, como era costumbre suya todas las tardes. Así que Ramiro escoge un inútil adorno que consigue en la mesita de noche, un candelabro de bronce. Silenciosamente, para no despertarla, lo agarra, lo levanta cuán largo su brazo es y
¡pum!, lo estrella contra la sien de su madre, no una, sino otra, y otra, y otra, y otra vez. Y no se conforma con la sangre, y no se conforma con la carne, y no se conforma con los pedacitos de cerebro que se chorrean por la almohada. Ramiro, deleitado y excitado, no se le ocurre mejor idea que echar un gemido bovino, ir a buscar 2 rebanadas de pan y mojarlas en la sangre de la madre para comérselo. Ah, hubieran tomado más precauciones. Y pensar que le habían tenido tanta paciencia a Ramiro. Porque saben que cuando le tiró el salero a su madre hacía varios años, cuando él era mucho más joven, habían decidido, a decir verdad, darle otra oportunidad, pero estaba claro que por algún extraño motivo de la naturaleza él era un monstruo, porque le había logrado vaciar un ojo a su tía con un bolígrafo. ¡Pum!, se lo enterró. Y finalmente Ramiro se había graduado asesino. Había cometido un matricidio. Y cuando el papá llegó a la casa y vio la escena, estaba claro que lo iba a matar. Estaba claro que las cartas ya estaban echadas. Pero, a pesar de que así lo parecía, Ramiro no era estúpido. Él ya se había desaparecido hace mucho. Y tuvo toda una tarde para escapar incluso del padre, quien con la camioneta empezó a buscarlo por todo el pueblo. No tuvo éxito. Se dice que Ramiro hoy día camina bien campante él por las calles de Caracas, con sus harapos, con su bigote y su barba pobladas, y la gente se aleja de su paso. Y él va, y se pone en las esquinas de Sabana Grande a pedirle plata a la gente. Y con lo que consigue ahorrar, se echa el viaje hasta el Sambil, un centro comercial, y sube hasta la feria de comida, donde le fascina sentarse ahí y ver a la gente, a toda esa locura ajetreada. Él siempre va al McDonald's y pide unas 5 o 6 hamburguesas. No le importa la carne, pero eso sí, exige que le pongan muchos paquetitos con salsa de tomate. Y ahí se queda él bien cómodo comiendo. Y es entonces cuando Ramiro pasa a través de la gran vitrina de una cristalería enorme y se le humedecen los ojos y se pone a llorar de la nostalgia, pensando en su madre y en lo mucho que habría disfrutado romperle aquel enorme candelabro que estaba en oferta en su cráneo. La persona que me escribió esta historia lo hizo con miedo. Y la prueba más fehaciente de ello es que él no quiere publicidad. Él no quiere que su nombre aparezca aquí. Él, de hecho, no me escribió una historia tal como yo lo pedí. Él me escribió una anécdota, algo que jura fue verdad. Y me suplicó que no dijera su nombre ni el de sus amigos, que lo mantuviera todo bajo el más sólido anonimato.
Esta historia toma lugar en la ciudad de General Dorrego, al sur de la ciudad de Buenos Aires, bien profundo. Eran 4 amigos a la 1 de la mañana e iban caminando por el monte, disfrutando cada uno de la compañía del otro, a través de un sendero más o menos improvisado por el hombre, en medio de matorrales y matorrales. Los chicos iban con su mochila cada uno, porque se disponían a pescar en el riachuelo. Y todo buen pescador sabe que la mejor hora para hacerlo es de noche, cuando hay más quietud. Pero allá iban los chicos fumando y contándose chistes y hablando de chicas, riéndose, haciendo bulla. Pero de repente uno de ellos mira algo extraño a un lado del sendero. Una cosa extraña que estaba colocada como para que la encontraran. Ahí cerca del suelo, una caja rosada, sucia. ¿Qué es eso, ruso? ¿Qué es eso? Uno de los chicos va caminando lentamente, escuchando sus propias pisadas en las piedras. Se inclina, lo toma. ¿Y cuál es su sorpresa? Que aquella cosa es la caja de una muñeca. Y tiene un plástico bien transparente al frente y se ve la muñeca con la cabeza apoyada, devolviéndole la mirada al chico. La muñeca estaba sucia y tenía un aspecto extraño, muy mórbido. Algo que a ninguno de los chicos le cayó muy bien y aparte estaba semiquemada. Una muñeca semiquemada, con unas ropitas también semiquemadas. Hacen chistes, se ponen a reír y deciden abrir la caja, pero se llevan una sorpresa. El olor que desprende de adentro es muy horrible, muy feo, muy fétido. Tanto es así que a uno de ellos le da arcadas y todo. No, hombre, deciden tirarla ya lejos en el monte y continúan su camino. Unos 20 minutos después llegan al riachuelo, se acomodan, arman sus cañas de pescar y tiran los anzuelos y se sienta uno al lado del otro. Se están contando chistes como siempre, conversando. Cuando uno de ellos le pide al que está al lado, mira, sosténme un momento la caña que quiero ir a mear. Está bien. El chico se para, se va por allá, camina unos cuantos pasos, se aleja un poquito por consideración, se pone de espaldas y hace lo que tiene que hacer. Pero el torrente de orín se interrumpe y los amigos escuchan un gemido muy alto. Un gemido muy alto que después se transforma en una voz temblorosa que los llama: vengan, 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 por favor, vengan. Y todos se ponen de pie rápido dejando las cañas de pescar ahí donde están y van corriendo. El chico está temblando. Resulta que a unos 2 metros delante suyo estaba la caja, la misma caja, con la misma muñeca dentro. Uno de los chicos se inclina, la levanta y entonces intenta racionalizar el asunto. No, hombre, eso fue un camión por ahí que habrá dejado varios juguetes, se habrá volcado, qué sé yo. Pero no, es la misma muñeca. Lo pueden ver facilito
con la luz de una linterna. Tiene sus ropitas quemadas y la cara quemada. Uno de los amigos agarra y ¡pa! Tira la muñeca lo más fuerte que puede. Cae sobre el agua y se queda flotando. Intentan convertir la ácida anécdota en broma y ya hubieran querido ellos poder pescar como lo venían haciendo, pero ninguno podía quitarle el ojo a la caja que estaba ahí flotando en el agua. Pronto se dieron cuenta de que aquello había sido una mala idea porque podían ver el objeto flotando en las ondulaciones. Y finalmente perdieron la paciencia cuando vieron que, no conforme con no poder quitarle el ojo de encima, aquella cosa se les acercaba cada vez más. Oh sí, la caja venía flotando a la orilla que ellos habían decidido usar para pescar. Y se venía acercando, lento pero seguro. Así que bueno, los lanzaron varias maldiciones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Se alteran los muchachos. Recogen todas sus cosas, desarman la caña de pescar. Cada uno la suya. Empacan y se van. No, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Más nunca volvemos a pescar de noche. Y emprenden el largo camino de regreso. Pero ¿saben qué? No pasaron ni 10 minutos cuando, caminando en silencio, en un silencio que el de al lado, que cada quien entendía muy bien, escuchando sus propias pisadas, se toparon otra vez con la misma caja de muñeca, esta vez en el medio del camino. La vieron acercarse poco a poco. Estaba ahí y ellos venían y ahí estaba. Y apenas lograron distinguirla, se pusieron a gritar y a llorar. Y corrieron. Cada uno corrió. No, no puede ser. Uno perdió la mochila y todo, pero corrieron y corrieron y corrieron y corrieron. Y no pararon hasta ver las luces del pueblo de Coronel Dorrego. El chico jura que esta anécdota es real y que no ha pasado un solo día de su vida sin que tema volver a encontrarse la muñeca. Esta es una historia para gente solitaria, como solitaria era esta chica, quien desde hacía poco había venido a la gran ciudad. Ella era de la provincia, no quiere decir que no era sofisticada, mucho menos que no era inteligente, era una alumna brillante y ahora había decidido emanciparse estudiando en la universidad lejos de casa. Las cosas estaban yendo muy bien a nivel académico, pero pasa y resulta que ella se sentía muy sola. Las cosas no fueron fáciles para ella en su pequeña ciudad allá, en la provincia, porque era lesbiana
en un pueblo de gente con la mente cerrada, con poca cultura, con poca comprensión. Pero la naturaleza la hizo como era ella, simple y llanamente. Tan, o de hecho, más inteligente que muchas de las personas que durante toda su vida la rodearon. Mientras estaba en su dormitorio muy modesto, en la gran ciudad, escuchando todos los ruidos de la avenida y de los carros e incluso de la gente allá a lo lejos, ella se había metido al internet para intentar encontrar amigas, una pareja con quien pasar el tiempo, con quien satisfacer esas necesidades que a las mujeres le pegan tanto como a los hombres, sin ningún éxito, porque ella no era buena socializando, era pura de corazón, era una excelente mujer, una excelente persona, y más allá de lo que trasciende el sexo, un excelente ser humano, pero estaba sola. Había tenido muy poco éxito, y solo para 1 o 2 encuentros casuales. Todo eso terminó de manera horrible una noche. Digo horrible y no feliz, porque lo que le sucedió a esta muchachita es algo que va más allá de las pesadillas de cualquiera. Se despertó en medio de la noche. El reloj electrónico que tenía en la mesita indicaban que eran más o menos las 3 de la madrugada. Por lo general uno se despierta cada vez que las necesidades fisiológicas llaman, pero este no fue el caso. Algo la despertó y en el fondo ya lo sabía, pero no había cuajado la idea lo suficiente en su mente como para levantarse y ver qué era exactamente. Así que se durmió de vuelta. Pero eso no quiso decir que a la mañana, durante el desayuno, no se acordara del extraño episodio. El día pasó como cualquier otro y a la noche siguiente se durmió y algo la volvió a despertar. Solo que esta vez ella no pudo volverse a dormir porque ese algo que la despertó estaba en el pasillo. Tenía la puerta entreabierta y ella sabía que eso estaba allá. Quitó las sábanas de encima, puso los pies en la alfombra, se levantó, encendió la luz de la mesita de noche, corrió hasta la pared, encendió la luz del cuarto, empujó la puerta asustada. Nada estaba ahí. Esta vez le costó mucho más volverse a dormir. Su día en la universidad se desarrolló como cualquier otro, nada destacable salvo las repetidas memorias de lo que había ocurrido la noche anterior. Volvió a ser de noche y volvió a dormirse. La historia se repite porque la volvieron a despertar otra vez. Y esta vez ese algo había abierto la puerta del cuarto mucho más que la noche anterior. Y esta vez, además, no se había marchado. No, ahora la estaba esperando, ahí en el pasillo, envuelto de manera muy inteligente en la oscuridad. Ella se sentó en su cama y miró directamente hacia donde sabía que tenía que mirar, hacia el mismo lugar que lo había sentido la noche anterior. Y en esta ocasión la luz de la luna le permitió ver el brillo de sus ojos. Ella gimió con horror. Volvió a levantarse corriendo, encendiendo todas las luces que había encontrado. Volvió a gemir cuando encendió la luz de la pared, porque así el bombillo del techo le iba a permitir ver bien qué es lo que estaba ahí. Pero esa cosa desapareció. Pero no desapareció porque fuera de su imaginación, ella lo sabía muy bien. Desapareció porque era muy rápido. Se puso a llorar. Viéndolo en retrospectiva, ¿a quién vas a llamar en una ciudad donde no tienes amigas, donde no tienes amigos? ¿Y qué vas a hacer telefoneando a tus padres? ¿Asustarlos? Porque quizá, tal vez, probablemente te estés volviendo loco, o loca en su caso. No, ella se lo tuvo que bancar, lo tuvo que aguantar. Y así fue como empezó otro día
con mucho trasnocho, con ojeras grandes, en la universidad, teniendo que asistir a una clase. Pero a pesar de que estaba cansadísima, no tenía nada de sueño. El horror y toda la vuelta de los pensamientos del día no fue absolutamente nada cuando cayó la noche, y fue el único lugar que ella tenía, su pobre departamento. Volvió a meterse en la cama, cruzando los dedos para que nada sucediera esa noche. El sueño la venció a pesar de que dejó el televisor prendido para contar con algo de luz. Pero cuando la volvieron a despertar, el televisor estaba apagado. Y aquello, esta vez, no estaba en el pasillo. Estaba en una esquina de su cuarto, mirándola. ¿Y quieren saber algo más? Aquello no se molestó en esconderse cuando ella se sentó de golpe en su cama. Aquello se quedó ahí. Y fue entonces cuando ella se llevó sus frágiles manos a la boca y el terror más horrible le invadió y empezó a temblar y empezó a reprimir las ganas de gritar, de aullar, incluso de saltar de la cama y tirarse por la ventana. Aquello parecía un animal. Aquello iba en 4 patas, pero las patas traseras eran mucho más cortas que las de adelante, y en un fugaz pensamiento racional ella pensó: ¿cómo puede moverse siendo tan deforme? Era blanco, pálido, sin ningún pelo, la cabeza completamente calva y grande, y unos ojos enormes y completamente negros, pero con un brillo ridículo y asqueroso de inteligencia. Su nariz era inexistente, parecía la de un esqueleto en un hueco triangular. Y la piel parecía pegada a la fuerza, como si fuera una tela estirada a sus huesos. Era huesuda la criatura, se podía ver la superficie de sus huesos por su espalda y sus brazos y sus piernas pequeñas. Y la columna vertebral se le marcaba y las costillas se le marcaban también. Parecía muy duro, como tallado en roca. Y la miraba ella con una sonrisa grande, asquerosa y peligrosa. Aquello se movió lentamente a su dirección mientras ella se acurrucaba en su cama, sentada ya sobre las almohadas. Aquello estiró una larga garra, una pezuña monstruosa, e hizo así, retirando las sábanas. Fue entonces cuando nuestra chica comprendió que aquello era bastante inteligente. No solo porque había apagado el televisor preparando la escena de antemano, sino porque quería verla completa. Un animal no hacía eso. Y ahí se quedó contemplándola, hasta que finalmente, como el rey de la casa, se retiró. El pavor, el terror, el pánico le invadieron. Empezó a llorar. Y todavía no se convencía, quizá como aquellas mujeres que sufren el maltrato, de llamar a alguien, a sus padres, de pedir ayuda. El día fue un calvario, menos mal que era fin de semana, y la noche volvió. Ella se volvió a despertar y aquello estaba en su esquina, mirándola. Se le volvió a acercar y fue entonces cuando, con sus pezuñas horribles, tenía 3 dedos, la empezó a acariciar. Y cuando ella gemía del horror, aquello sonreía, le gustaba asustarla. Ella intentó escapar, corrió hacia la puerta. Grave, grave. Grave error. Porque lo que ella ignoraba es que, a pesar de sus deformidades, a pesar de la imposibilidad de su biología, aquello corría muy rápido, mucho más que ella, y se lo hizo saber inmediatamente.
Se lo hizo saber tan pronto como llegó a la puerta. De alguna manera se le había adelantado y de alguna manera le estaba bloqueando el camino. Aquello gruñó. Y en ese gruñido ella supo dos cosas. Primero y principal, que podía hacerle mucho daño, que era más fuerte que ella. Y segundo, aquello no era hombre, aquello era una mujer. Era hembra. Durante las siguientes noches, nuestra chica se sorprendió de ver que la criatura había amanecido encima de ella durmiendo. Su peso era muy ligero, pero sus huesos eran duros. Se acurrucaba a ella durante la noche y a veces se ponía encima suyo, como clamando una propiedad. Otro día fue sumamente vergonzoso porque la chica quería ir al baño y había cerrado la puerta con llave. A ella no le gustó nada que hiciera eso, por lo que golpeó la puerta una vez, dos veces, mientras nuestra chica estaba sentada en el inodoro viendo con terror. Una vez, dos veces, y entonces con sus pezuñas enormes abrió un boquete inmenso, destrozando la madera. Crack, 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 haciéndola añicos, astillándola con una facilidad terrorífica. Ella entró al baño en sus cuatro patas y se sentó mirándola con una sonrisa. Estaba entrenándola y le estaba haciendo saber que no le gustaba para nada que cerrara la puerta o que intentara alejarse mientras estuviera en la casa. Otro día estaba regresando de la universidad perdida en sus propios pensamientos, más sola que nunca, más sola que nunca. Vio un gatito en una esquina y, tratando de contener las lágrimas con los ojos muy hinchados, perdida en su mundo de pensamientos, se arrodilló para acariciar al animalito. Un episodio de 1 minuto. Después regresó a su apartamento, a la tiranía. ¿Cuál fue su sorpresa? Que esa noche, en el lavadero de la cocina, vio al mismo gatito deshuesado. Nuevamente estaba aprendiendo otras cosas nuestra querida chica. Primero, ella era bastante celosa. Y segundo, no importaba cuántas veces saliera del apartamento. Ella la veía, ella la seguía y estaba pendiente de absolutamente todo lo que hacía. Vino un señor a reparar la puerta. Obviamente el señor, al ver lo que había pasado, se asustó y llamó al conserje del edificio. Después de que repararan la puerta, el conserje del edificio interrogó a la muchacha. Le dijo: mira, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? La chica empezó a llorar y, como no tenía ningún amigo, decidió sincerarse con el conserje del edificio y le dijo lo que estaba pasando. El hombre la ridiculizó, el hombre se burló de ella y el hombre la amenazó, diciéndole que si no dejaba la imbecilidad y que si no dejaba las drogas,
la iba a botar a patadas. El hombre amaneció con la garganta abierta de acá hasta acá y le faltaban varios dedos de las manos. Y lo único más horrible, que la carne sanguinolenta y deshilachada de sus extremidades era su expresión de horror que lo acompañó hasta la muerte. Nuestra querida amiga se emborrachó una noche y decidió ir a un club, a un boliche de esos de la ciudad, donde conoció a esta chica. Bailaron juntas, se abrazaron, pero hasta ahí. Fue algo bastante irresponsable de su parte, porque cuando amaneció la mañana siguiente, tenía el brazo de lo que ella asumió correctamente era la chica que había conocido la noche anterior, en el piso al lado de la cama. La única consideración que ella tuvo es que dentro de un boliche, ¿cómo lo iba a ver el monstruo? ¿Cómo la iba a ver? ¿Cómo la iba a mirar? Pero no, no importaba, el mensaje estaba claro. La iba a seguir a donde fuera. No bastó con ir al hospital y averiguar dónde estaba esta muchacha. Lo sabía porque era parte de la universidad y era más o menos previsible dónde se iba a quedar. Lo único que ella había podido musitar antes de quedarse dormida de nuevo con el brazo amputado fue que una voz femenina le dijo: mi propiedad. Los días pasaron, la chica se estaba volviendo cada vez más loca, pero había aprendido a aceptar su destino pasivamente. Siempre asustada, siempre presa del horror, siempre sabiendo que ella, su ama monstruosa, estaría ahí para asustarla cruelmente. Pero durante una noche, pálida, con ojeras, patéticamente delgada, viendo la televisión, consiguió un programa cómico y se rió. Su primera risa en muchos días, en semanas. Y fue ahí cuando se dio cuenta de que el monstruo, de que ella, de que aquello, gimió con dolor. Fue una revelación impresionante. Una revelación que la obligó a llevar las cosas un poco más allá. La noche siguiente, la chica le sopló un beso al monstruo y aquello volvió a gemir con dolor y la miró con rabia. Ya sabía cómo matarla. Fue así como caminó, logró colocarse detrás de ella y antes de que el monstruo se pudiera dar la vuelta, la abrazó por detrás. La abrazó con mucha fuerza y empezó a besar su cabeza. Las venas del cráneo pulsaban furiosamente. Y aquello gemía y gruñía, pero cada vez estaba más débil. Hasta que finalmente, llorando, se echó al suelo y murió. Nuestra amiga no podía creer su suerte. Finalmente se había terminado, o eso creía ella. Poco sabía que durante la noche, cerca del amanecer,
cuando por fin había logrado conciliar un sueño decente, después de tantos días, muchas pezuñas la rodearon y una voz masculina susurrante, parecida a la de aquello, a la de ella, a lo de lo que fue su cruel dueña, le dijo: el mismo truco no va a funcionar 2 veces. Nuestra amiga despierta horas, días, meses después. Está en un lugar extraño pero humano. Se siente distinta. Está en el piso sobre una alfombra, acostada. Pero ve una mesita de noche, ve un escritorio, ve un armario y ve una cama con alguien encima. Nuestra amiga se despereza lentamente y comienza a realizar lo que le sucedió. Pero entonces ve algo delicioso sobre esa cama. Hay un chico ahí y está durmiendo. Entonces ella estira una de sus largas pezuñas nuevas, jala la sábana y lo despierta. Y cuando el chico pone la misma cara de terror que ella una vez puso al ver aquello, siente un placer indescriptible y está más que dispuesta a repetir la historia, esta vez estando del otro lado de la mesa. Esta historia ocurre en los Estados Unidos, en el pueblo de Illinois, durante los años 70. Muchos nuevos inventos se estaban acuñando, eran tiempos complicados, Estados Unidos se estaba recuperando de una crisis muy severa, mucho más que la de ahora, por cierto. Y el mundo estaba cambiando lentamente. Por ejemplo, estaba esta fábrica de juguetes desconocida, muy oscura, muy extraña, que vendía accesorios para madres que esperaban un bebé. Eran muñecos con forma de bebé, extremadamente realistas, hasta el punto de lo grotesco. Entonces, estos bebés lloraban, y la idea era enseñarle a la madre cómo cuidar al nene cuando éste empezara a llorar en medio de la noche. Cómo cargarlo, acurrucarlo, mecerlo. Cómo hacer que se tranquilizara, que se calmara. Cómo hacer para saber si el niño simplemente tenía hambre, tenía sed o se sentía mal. Era un invento muy novedoso que había tenido éxito, por lo menos de manera local. Se vendieron algunas unidades. Esta empresa de juguetes, o por lo menos se decía a sí misma ser una empresa de juguetes, parecía ser nueva y no estaba instalada en ninguna otra parte de Estados Unidos ni del mundo, sino en el estado de Illinois y precisamente en aquel pueblo. Varios hospitales compraron varios bebés y el llanto que tenían era una grabación muy fidedigna de cómo lloraba en verdad un bebé. Era desesperante. Así que esta señora embarazada recibe uno de estos muñecos por parte de su marido y ella lo cuida y aprende mucho con este juguetito, pero muchísimo, hasta se encariña con él y todo. Lo mece, lo acurruca, lo acompaña, se toma sus lecciones de madre, de futura madre, de hecho, muy en serio. Sin embargo, el producto tenía un pequeño defecto, o así lo decía una de las etiquetas de la caja donde venía. Si los lloros del bebé no se detienen, hay que golpear la cabeza, que es donde está el mecanismo,
Así se va a detener seguramente. Golpearlo no muy fuerte, unas palmaditas sobre el cráneo. Los meses pasan, esta señora se hace una experta y el bebé nace. Es del mismo sexo que el muñeco, un varón. Pasó un tiempo y los vecinos escucharon que de la casa venían golpes, unos aullidos horribles y unos gritos de bebé, muy fuertes que se extendieron por horas, hasta el punto que se hicieron insoportables porque se volvieron muy violentos, muy agresivos, muy espeluznantes y descarnados. Decidieron llamar al 911 de inmediato. Una patrulla de policía acudió, tocó la puerta con fuerza. ¡Abran! ¡Abran! Abrió la puerta el papá, que tenía los ojos rojos de estar llorando, aterrorizado, en estado de shock. No pudieron sacarle nada. Los policías comprendieron, así que lo hicieron sentar y subieron las escaleras inmediatamente. Abrieron la puerta del dormitorio y no estaba la mujer ahí. Había un silencio espectral. Se fueron por el pasillo, lentamente. Había una sola puerta cerrada. La abrieron y la poca luz que venía de afuera, de la noche, permitió ver en un triángulo que se abría lentamente los pies de la madre, su bata de dormir. Estaba sentada en una silla y los restos sanguinolentos del cadáver de un recién nacido, de un infante, cuya sangre ensuciaba todas las partes del cuarto, en las paredes, en la mesa, en el escritorio, en el suelo. Pedazos de diente pegados al piso. El rostro desfigurado del bebé, irreconocible. Los dos policías, sumidos en el horror, se quedaron boquiabiertos, mudos, y escucharon la voz de la señora que simplemente y de manera muy cándida les dijo que no sabía cuál era el alboroto, que la caja de la etiqueta decía exactamente eso, que si el bebé no se callaba, había que darle unos golpes, y ella tuvo que llegar un poco más lejos porque el bebé no se callaba. Notaron además que ella sostenía un pedazo de plástico que no era otra cosa que un muñeco de bebé tiernamente entre sus brazos, calladito y manso. Una historia de horror real de Estados Unidos. Era un muchacho recién graduado de la universidad. No encontraba trabajo, se sentía triste. Pero había recibido una pequeña fortuna por parte de sus padres, quienes eran pudientes. Sin embargo, eso no quita nada. Él estaba deprimido, no encontraba nada, no encontraba trabajo. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo diablos iba a ser? Pero vivía en su propia casa alquilada, a base de ahorros, de manera muy desesperada. Pero nada de lo que yo les acabo de decir importa, porque esta historia se desarrolla a lo largo de una noche. Una noche en que nadie sino él sabe exactamente lo que pasó. Se despertó en plena oscuridad. Abrió los ojos y notó que algo estaba caminando en el ático. Escuchó pasos, como de una cosa muy grande en 4 patas, por la forma que caminaba, como si fuera un perro pero enorme, que venía de allá arriba. Él se asustó
Trató de racionalizar entre la miel de los pensamientos de una persona recién despierta. Agarró el bate, encendió la luz, fue al pasillo, jaló la cuerda para que se bajaran las escaleras para subir al ático, subió, encendió la luz, jalando el cordón, y aunque habían unas cuantas cosas allá arriba, cajas y con elementos por el estilo, no vio nada. No vio nada. Se enojó consigo mismo, un sueño, estupideces mías. Baja, pone todo en orden, apaga la luz y se echa en la cama. Pero cuando el sueño lo está sobreseyendo, vuelve a escuchar pasos, algo que va en cuatro patas y que es grande. Y esta vez lo escucha con mucha claridad, y esta vez él, sentado en su cama, así, pensando, meditando, se cerciora de que no sean cosas imaginativas o cosas del sueño. No, esta vez está bien despierto y esta vez lo escucha. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Cosas que vienen de la otra pared. Tac, tac, tac. Algo está caminando, algo está dando vueltas allá arriba. Él grita un par de insultos, tratando de sonar lo más amenazante que puede, con la esperanza de amedrentar lo que sea que estaba allá arriba. Vuelve a encender la luz, agarra el bate y esta vez decidido, vuelve a jalar el cordón para que baje las escaleras, sube, jala el otro cordón de la luz, el bombillo se ilumina y no hay nada allá arriba. Pero él va furioso, patea las cajas. Las cajas son así, no hay nada que se pueda estar escondiendo debajo de ellas, por lo menos nada del tamaño de lo que escuchó. Y entonces ve y revisa y vuelve a revisar y pasa la mirada acá y pasa la mirada allá y barre con sus ojos el cuarto, ese ático, y no ve nada, no hay nada. Se da la vuelta varias veces a ver si en una ridiculez caricaturesca aquello se está escondiendo. No hay nada. Maldita sea, gime él. Apaga la luz, pone todo en orden y se vuelve a echar en su cama. Pero esta vez no se duerme, no por el miedo que sentía, porque una vez más él estaba muy seguro de lo que había escuchado, no. Esta vez porque quería volver a escucharlo, porque quería tener la oportunidad de racionalizarlo otra vez. Él sabía que lo iba a volver a oír. Desgraciadamente no estaba equivocado. ¿O no? Volvieron esas pisadas. Y él se horrorizó, sabiendo que sea lo que fuera que estaba allá arriba, era bastante inteligente, porque sabía que estaba alterándolo. Por la manera en que caminaba, por la manera en que se acercaba. Aquella cosa tenía conciencia exactamente de dónde estaba él, pisando desde arriba. ¿Saben por qué? Porque fue de un lado del cuarto hacia donde estaba él, pero arriba, desde arriba, mirando hacia abajo. O por lo menos él pensaba que estaba mirando hacia abajo. Y caminaba y daba vueltas. Y por el juego de patas, de los sonidos que venían de esas pequeñas pisadas, de esa cosa muy grande, sabía que se estaba burlando de él. Pero entonces se acordó y entonces lo racionalizó muy bien. No estaba en el ático, esa cosa no podía estar en el ático a menos que corriera más rápido que él, pero era imposible, porque se escuchaba muy bien cuando las escaleras bajaban, cuando jalaba el cordón para acceder. ¿Cómo entonces iba a bajar? ¿Cómo entonces esa cosa iba a saber que él se levantaba de la cama? ¿Y cómo iba a ser tan rápido? Porque abría la puerta del cuarto y estaba el pasillo. No tenía manera de escaparse, a menos que se desapareciera, que se desintegrara, porque ni siquiera podía sentir una presencia en el ático. Pero entonces, nuestro inteligente amigo pensó y supo pues que había una única cosa que todavía no había hecho, al menos no con las luces encendidas.
estiró un brazo tembloroso hacia la luz que había sobre la mesa de noche. Levantó la cabeza y miró hacia arriba, sentado en su cama. El monstruo estaba caminando sobre el techo de su cuarto. El típico caso de un soldado al que le nace un hijo cuando está de servicio en la guerra. Y este hombre recibe fotos de su hijo, se los manda a su querida esposa. Lo ve y no hace sino añorar estar con él, jugar con él. Así que finalmente llega ese preciado día en que le dan la baja y el papá viaja en avión pensando en su hijo. Y camino a casa, él compra una pelota, el primer regalo que le va a dar al chico. Finalmente llegan a la casa muy bonita, tiene un bosque detrás. No hay rejas, no hacen falta, por lo menos eso piensa. El papá abraza a su hijo, mima a su hijo, el matrimonio está mejor que nunca. Y afortunadamente esto es uno de esos matrimonios en los que él, por ser soldados, no tiene problemas con ella, con la esposa. Y empieza a jugar con el hijo, y el juego favorito entre el infante, que apenas puede sostenerse en sus dos piernitas, y el padre, es pasarse la pelota. El niño llega, se la tira y el papá la chuta, pero suavecito, con el zapato. Y el niño aprende la conducta y chuta la pelota de vuelta despacito al papá, y el papá lo hace otra vez. Y así están, en ese juego tonto, pero amoroso. Incluso a veces horas y horas y horas, todos los días. Padre e hijo, el juego favorito de ambos. Pero sucede que en un día muy caluroso, era pleno verano, el papá deja al hijo con la pelota y se va trotando hasta la casa para beber un jugo que su mujer trae en una bandeja, y se quedan conversando. Sopla la brisa, los árboles se mueven y se sacuden, y la pelota se va por el camino y se pierde entre los árboles. Cuando el papá se viene a dar cuenta, no ve ni a la pelota, y lo que es más importante, no ve tampoco al hijo. Corre a buscarlo y estalla el terror porque no lo encuentra. Y sigue buscando, y sigue buscando, y ya la mujer se pone a llorar, y llama a la policía, y vienen los amigos. Pero lo único que logran recuperar es la pelota. El niño desaparece. Y eventualmente, como sucede después de un tiempo, se le da por muerto. Pasa el tiempo, quizá los años, el matrimonio sigue junto, pero ya se han mudado de esa casa. Él no tiene trabajo. La mujer tiene 2 empleos. Tienen problemas. Pero él ya no es el mismo de antes, porque él, menos que ella, superó la muerte de su hijo.
y no podía lidiar con el hecho de que tuvieron que enterrar un pequeño ataúd con piedras adentro. Llora a solas, no quiere que la mujer lo vea, y de todas maneras casi no lo ve porque ella está siempre afuera, mientras él colecciona cartas de rechazo a cada empleo por el que intenta aplicar. Era una tarde de verano. Él estaba en una camiseta, estaba sudando. No quería encender ni siquiera el ventilador para ahorrar luz. Y está en el escritorio y está viendo las cartas de rechazo. Cuando de pronto siente un golpecito sobre la alfombra. Se gira en la silla y ve la pelota de su hijo. El recuerdo más preciado del padre. Esa pelota que él tenía en uno de los estantes, al lado de los libros y otras cosas. El padre se queda así. Quizá el viento había tumbado la pelota. Era una estupidez que no tenía razón de ser y que no tenía que haber pasado porque alimentaba recuerdos. Pero cuando él la va a agarrar y la deja en el mismo estante y se vuelve a sentar, vuelve a escuchar el golpecito sobre la alfombra. Y la pelota esta vez toca la horma de sus zapatos. El ex soldado se levanta, despeinado, con barba de 2 días, y se queda viendo la pelota, frío. Y el recuerdo más amoroso, más paternal, le llega porque él chuta la pelota suavecito. La pelota llega hasta la puerta y se regresa a su zapato. Y él lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer otra vez y la pelota siempre regresa. Como sucedía cuando su hijo estaba vivo. Y él, ya lejos de estar asustado, lo que hace es disfrutar entre lágrimas ese íntimo juego paranormal. Cuando siente que ya ha tenido suficiente, agarra la pelota, se la lleva al pecho, la deja donde estaba y se va a acostar, se va a dormir, con mucho en qué pensar, pero a la vez extrañamente, paradójicamente, nada más en qué pensar, salvo que quizá esto sea una señal de que mañana las cosas van a estar mejor. Él se levanta y va con mucho miedo hacia el buzón. ¿Por qué va con miedo? Porque sabe que ahí están las cartas de rechazo a cada empleo que él intenta aplicar. Las recoge una por una y ve que hay un sobre muy extraño porque está abultado. Un sobre que está escrito a mano y que dice léeme. Él abre el sobre, separa el papel y lo que ve adentro es un trozo arrancado de tela de la ropa de un niño que tiene escrito un mensaje en sangre y dice así: gracias por enseñarme a jugar el juego favorito de tu hijo. Quizá haga que todo aquello por lo que está pasando aquí sea un poco más llevadero. Este es un chico británico en sus 20 y tantos. Viene de una familia adinerada. Pero pasa y resulta que esto sucede a finales del siglo XIX. Y la gente no sabe tanto como sabe hoy día. Y la gente no es tan comprensiva como lo es hoy día. Hay quienes creen de manera muy ignorante que las deformidades, los defectos congénitos y todas esas cosas que de vez en cuando vemos en los circos televisivos no son asuntos de hoy día,
no son cosas que suceden hoy, no, han venido sucediendo durante toda la historia, y hay de aquel que en una época muy oscurantista naciese con este defecto. Tal es el caso de Edward Mordrake. Edward debía de tener un hermano mellizo, en teoría. Resulta ser que le salió siamés, pero siamés es solo la punta del iceberg, porque este hermanito venía pegado a él, en la parte posterior de la cabeza. Todo lo que debía estar aquí atrás era una pequeña cara de niño. Este chico existió y lo pueden buscar ahora mismo, Edward Mordrake. Obviamente la gente lo miraba asqueado. Sus padres lo querían, sí, era bueno, se sabía 3 idiomas, era bastante estudioso, tenía que recibir las clases en casa, eso sí, porque no podía ir a la escuela. Esta historia tiene detalles difíciles de contar porque, en teoría, el hermano siamés está muerto. Es solo una carita detrás de su cabeza. Pero cada vez que Edward se reía, el rostro de atrás también se reía. Quizá no tenía voz, pero sonreía y abría la boca. Y esto era feísimo, así que nadie se podía reír con Edward. Cuando Edward lloraba, el rostro arrugaba la carita. La arrugaba y se veía horroroso. Cuando Edward tenía una emoción muy fuerte, la carita, el rostro reaccionaba. Edward no era feliz. Edward quería que le arrancaran esa cara de detrás de su cabeza. Pero estamos hablando del siglo XIX, las cirugías no son lo que son hoy. Y no había doctor en todo el Reino Unido que se atreviera a llevar a cabo semejante carnicería, porque todos sabían cuál iba a ser el resultado. Aparte, el papá de Edward lo prohibió. Él no iba a someter a su hijo a ninguna operación que le costara la vida, como se lo habían prometido no solamente la primera, sino la segunda, tercera, cuarta y quinta opinión del galeno. Pero Edward era muy infeliz, y lo que pocos sabían es que era infeliz más allá de su deformidad. Él quería callar este rostro, porque decía que le susurraba en sueños. Estos rumores se confirmaron el día que él apareció muerto. Había ingerido una enorme cantidad de arsénicos y se había muerto, dejando tras de sí una carta muy famosa que dice así: papá, lo siento, mamá, lo siento, pero no puedo soportar más esto. Ustedes no tienen idea de las cosas horribles que me dicen cuando ustedes no están cerca de mí. Me habla por la noche y necesito callarlo. El último deseo del joven Edward Mordrake fue que, ya muerto, cercenaran el rostro detrás de su cabeza para que pudiera descansar en paz. Todo sucede cuando la compañera de cuarto de la víctima llega por la mañana, pone la llave, hace el ruido abre la puerta y ve que en el vidrio que da a la calle de la ventana, está la huella de una mano en negro. Una huella dejada ahí adrede, perfectamente marcada. Pero el problema no es el qué, sino los detalles de este qué. La mano era enorme, una huella gigantesca,
colosal, una mano monstruosa. Se ve que es de humano, pero es gigantesca. Y el solo hecho de verla comparada con la cafetera que estaba al lado en la fotografía hizo que esta mujercita gritara a todo pulmón y llamara inmediatamente a la policía. Cuando la policía llegó y empezó a averiguar, se dio cuenta de dos cosas. La primera es que esta mano era real, no era de un muñeco. Se dieron cuenta por las huellas dactilares. Si te lo estás preguntando, no. En esta historia que en verdad sucedió en California, no se usó una mano prostética. Y además, pusieron las huellas en la computadora y no arrojó ningún resultado. No pertenecía a nadie que estuviera en el celoso archivo de la policía estadounidense. Eso por un lado. Por el otro, comprendieron que la compañera de la supuesta víctima, de la desaparecida, estaba asustada por un par de razones más que ver una huella gigantesca de una mano supuestamente humana. Ella simplemente decía entre lloros: Melinda tenía razón, Melinda tenía razón. ¿Tenía razón por qué?, le preguntaron. Ella decía que sentía que algo le estaba siguiendo. Había una presencia. Había algo muy extraño. A Melinda le gustaba jugar con lo paranormal, coqueteaba con la ouija. Pero esto es información adicional. Lo cierto es que en algún momento debió gatillar algo que estaba más allá de sus capacidades o más allá de su imaginación, porque decía sentirse mal y sentirse perseguida constantemente por algo, que había una presencia cerca de ella, y estaba en el parque, y estaba en la calle, incluso en el salón de clases, y ella contemplaba la imposibilidad de esto, cada vez más perturbada, porque si está en el salón es porque se le puede ver, pero no la podía ver, lo que fuera que sea esta presencia extraña. A Melinda le gustaba coquetear con juegos oscuros. Era aficionada de la ouija, del jueguito de la copa. Le gustaban estos temas, incluso para querer presentar una tesis universitaria de ello. Pero se nota que un buen día ella le abrió las puertas a algo que fue mucho más grande de lo que podía manejar. Empezó a sentirse mal físicamente y, lo que era peor, se sentía asediada por algo que no podía ni ver ni comprender y que solo se comunicaba con su presencia. No habían palabras, no habían insinuaciones, era algo. Esa sensación que a veces tenemos de que nos están viendo detrás la acompañaba todo el día. Y un día desapareció. Su cuerpo jamás fue encontrado. La noche de su desaparición fue marcada y eclipsada únicamente por una huella enorme en la ventana. Un oficial de policía, cuyo nombre nunca ha sido revelado, simplemente llegó a decir: este es el caso más tétrico en el que hemos trabajado jamás. ¿Tú creerías que una persona que pueda dejar esa huella es fácil de encontrar? En especial cuando tiene dedos de 40 centímetros.